Ese no aprueba. Eso no se puede hablar aquí porque de otros temas. Bueno, a ver, voy a intentar el que tener esta guía no me quita espontaneidad. A mí no me gusta hablar con guías y guiones ni nada, pero voy a hablar de este tema. A ver, se trata, me iba a quedar solo con el título, se trata de que yo hable, en este caso, porque hemos invertido tiempo en otras cosas, una media horita, o un poco más, para que luego podamos hacer el debate. ¿Alguien le ha leído los textos? Seguro que tú sí. Yo sí, no sé. Yo miro ya ahí. ¿Quién más? Tú, Oliva, muy bien. De Italia, claro, faltaría más. Yo he leído el de Nietzsche. Bueno, Nietzsche, muy bien. Pero no me he dado tiempo a hacer. Bueno, no importa, Álvaro, etc. Bueno, hay varios justos, o sea que en este caso Sodoma y Gomorra se salvan, porque hay justos. Bueno, vamos a ver. Aquí se trataba, esto remite a un curso que yo tenía, bueno, era un curso de formación permanente que tuvo bastante éxito por el título, Filosofía como Terapia se llamaba, y tuvo éxito. Y luego continuamos, luego ya no habrá sido solo por el título. Pero es verdad que había debates muy buenos, como trabajamos con una plataforma, la plataforma ALF, entonces la gente a cualquier hora se conectaba y eran unos foros maravillosos, con una inscripción bastante notable. Bueno, pues los comentarios, luego nos reuníamos en una especie, se llamaban convivencias en esa época en la UNED, unas reuniones presenciales, porque había gente de toda España y también algunos de afuera, ¿eh? Y algunos han venido de Gran Bretaña, han venido hasta una chica que era azafata, eso también es verdad, porque estaba en Arabia Saudí, no sé dónde, también de México y demás. Entonces el primer tema era ¿cuáles son los verdaderos problemas de la vida? Y también hacer algunos pasos en relación a su planteamiento. Aquí se trata de una filosofía práctica, pero que tengo que aclarar. Filosofía práctica desde Kant es ética. Es ética. Cuando hablamos de praxis, hablamos de, digamos, comportamiento, actuaciones éticas o morales. Hay una corriente que se llama práctica filosófica, que incluso en Italia emiten títulos universitarios, que es la consultoría filosófica, también se llama asesoría filosófica, también hay en Argentina. Aquí son unos estudios para universitarios, no son, los lleva una persona que se llama Mónica Caballé. Bueno. Pero yo en realidad cuento que eso, pero yo no me encuadro. Yo no voy a salir de la filosofía. Hoy mismo he leído una cosa de alguien que ha escrito un libro de que alguien, bueno, uno que es bastante famoso en Argentina, dice que la filosofía no se puede convertir, no es autoayuda. Yo estoy de acuerdo con él. La autoayuda son como fórmulas más facilonas, ¿verdad? Pensamiento positivo. Tú piensas en algo y lo vas a conseguir. No digas eso porque te va a pasar. Yo ahí no entro ni salgo. Simplemente que lo que yo digo y decía en mi blog y aquí mismo, en la nota preliminar, digo lo siguiente. Dice, refiriéndome al título de este libro, le he puesto filosofía y terapia. Es necesario aclarar desde el inicio que cuando relaciono los términos filosofía y terapia, no es tanto porque crea que exista una terapia filosófica alternativa a otros tipos de terapia, sino porque pienso que la filosofía en sí misma es terapéutica. Esto lo quiero aclarar porque sí que le he puesto filosofía y terapia. Es que hay una diferencia entre poner filosofía y terapia y filosofía como terapia. Se podría poner también. Bueno, lo que yo planteo en este primer capítulo, los que lo hayan leído, son muy sencillos, ¿eh? Aquí sí que se cumple esa vocación de ser totalmente entendidos por todos. Fijaos que no pongo notas a pie de página, fijaos que no hago citas farragosas.
Por ejemplo, el libro La filosofía de la respuesta parece sencillo, pero luego hay algunos temas que la gente me ha dicho, oye, para decir que no tenías que haber estudiado filosofía, pues me parece que no es así. Yo sigo sosteniendo que no es necesario haber estudiado filosofía, pero claro, lo podían entender más la gente que había venido a este seminario, eso es verdad. Aquí no, aquí es un libro que puede servir, sobre todo, bueno, serviría muchísimo para profesores también, tanto de instituto como en algunas asignaturas de la universidad, para trabajar con alumnos, porque es muy accesible y son muy fáciles. El valor de este libro, a mi juicio, es más que nada la selección de textos. Muy bien. Aquí lo que yo digo, que básicamente, ni lo he subrayado, hago una alusión y digo que la filosofía nació en Grecia, y digo que explico cómo el primer interrogante que surge en una determinada época es el interrogante por la naturaleza. Los famosos físicos griegos, aquí los hemos estudiado, lo primero que se preguntan es por la episteme, perdón, por la physis. Y la physis se pregunta de una manera racional, a través del logos. Y lo que se consigue como resultado es la episteme, la ciencia. Claro, aquí hay un tema que todo el mundo conoce, de que en un determinado momento surge el pensamiento racional o científico en nuestra cultura occidental. Hoy en día esto hay muchas discrepancias porque, claro, nosotros no podemos decir somos la cultura universal. No podemos decir esto surge, pero es verdad que en la historia de Occidente, y yo creo que mundial también, aunque no todo el mundo va a estar de acuerdo, en un determinado momento el ser humano se cuestiona de una manera teórica acerca de la naturaleza. Teórica tiene que ver también con un determinado tipo de un enfoque de la inteligencia. Teoría tiene algo que ver con visión, también con ver. Bueno, del mismo modo, los seres humanos, digo yo, porque esto no lo digo simplemente como un dato de erudición, que además es conocidísimo, sino porque los seres humanos primero nos situamos en nuestro entorno. Que han estudiado, los psicólogos, las maestras que han estudiado mucha psicología y tienen mucha experiencia al respecto, que hay aquí, saben perfectamente que han estudiado todo psicología evolutiva. Y en este caso Jean Piaget es clave, por lo menos es lo que yo leía y estudiaba en mis épocas. Entonces vemos cómo los niños tienen que situar, el ser humano se tiene que situar en el entorno para poder moverse con cierta soltura. No voy a entrar con términos demasiado técnicos. Pero en un determinado momento surge como interrogante para este individuo, él mismo se convierte en interrogante. Empieza con preguntas, todos lo saben muy bien las maestras, los psicólogos, los padres directamente, solo los padres y las madres, ¿no? Cuando te preguntan cosas como el universo, el infinito, Dios, la muerte. Hay unas edades que en este momento no me acuerdo, pero está muy organizadito esto, muy bien estudiado por los psicólogos de la psicología evolutiva. Bueno, entonces de eso se trata, de que primero nos situamos en nuestro entorno, pero también en los adultos, nosotros mismos, es importante saber dónde estamos parados, dónde estamos situados. Eso significa muchas cosas, no solo que estamos en Tres Cantos, no solo que estamos en España, o que estamos en el otoño, o que más cosas, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, a mi modo de ver, el entorno de la polis, de la comunidad política, ¿no? Hoy en día, realmente el que no tenga una formación y una información política seria, yo creo que es un primer punto para encontrarnos perdidos y además para perdernos y además para no tomar previsiones, Por ejemplo, estar situado en nuestro entorno sociopolítico, sociocultural, también el aspecto cultural.
Bueno, pues entonces en ese sentido digo que esa pregunta por nosotros mismos es lo que va a orientar el entorno y nosotros mismos. Vamos a intentar trabajarlo aquí. Esto puede ser, de hecho, tiene una vocación. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque no sé cómo lo vamos a hacer aquí. Pero un aspecto práctico, en el sentido de que en el debate será posible afrontar los temas de manera mucho más concreta, si somos personas reales, estamos en una determinada situación, hay una problemática que nos afecta a todos. Por ejemplo, en este caso, hablando del primero, segundo, tercer error, también es nuestra etapa evolutiva, ¿no? Y yo creo que compartir lo que vamos encontrando en esta época de nuestra vida puede ser muy interesante y más, muy terapéutico. No se trata de aquí hacer una terapia de grupo, pero sí, a mí como solidarizarnos unos con los otros, lo que acaba de hacer Roberto con respecto de Pepe, en fin, le pasa a Pepe, pero bueno, mira, pillado aquí, sabemos que nos pueden pasar estas cosas. Pueden pasar en cualquier época, pero hablaba yo con mi hijo, que es neurólogo, precisamente a raíz de lo de Pepe, y yo le digo, bueno, espero, a mí me puede pasar, una pregunta tonta, retórica, a cualquiera nos puede pasar, y pueden pasar muchas cosas, debe ser muy grave a ser muy leve. Estamos cada vez más, los que hemos ido sobreviviendo, estamos cada vez más expuestos. Entonces es importante saber esto. Es importante. Esto sería un entorno nuestro, es un entorno, digamos, social y humano, ¿verdad? Luego hay un entorno, Tres Cantos es muy interesante en el sentido de que es una ciudad abarcable, más planeada y construida y creada hace 30 y tantos años, no sé si llegamos a los 40, o sea, es todo casi una experiencia de laboratorio. Y además situarnos en Tres Cantos a mí me hace resultado muy útil, porque es todo. Luego está la cuestión política, ¿no? Está la cuestión política en la cual estamos inmersos y que es fundamental. Entonces, ahí van a salir cuestiones. La mirada a nosotros mismos, bueno, tenemos el símil de aquella cuestión atribuida a Sócrates, que estaba en el oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo, fundamental. Es posible, fijaos, que aún a estas edades no nos conozcamos de verdad a nosotros mismos. O por lo menos tengamos una visión de nosotros mismos un poco sesgada, un poco equivocada, y eso puede ser también fuente de conflictos. O sea, una fuente de conflictos, porque hablamos de problemas, pero no vamos a hablar de conflictos. Es el entorno, y otra fuente de conflicto puede ser la falta de introspección, de una introspección adecuada. Hay Erich Fromm, el famoso librito El miedo a la libertad, en el capítulo 5, que recomiendo vivamente, analiza los mecanismos de defensa, los mecanismos de compensación. Y entonces, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos tiene que ver como una especie de construcción, una racionalización, un mecanismo de compensación o de defensa incluso, que de alguna manera nos deja tranquilos. Si somos una personalidad, digamos, normal, aunque el término normal es muy discutido, tendemos a tener una imagen de nosotros mismos positiva. Ahora estamos mal, tenemos una tendencia masoquista, utilizando términos, vamos a sentirnos peor de lo que somos. Vamos a haber armado una imagen nuestra. No me quiero meter en terrenos de los demás, ¿no? Pero sí que, como digo yo, aquí también, en algún momento, yo creo que está en la solapa, una filosofía. Esto nos lleva a que la filosofía de la vida que tenemos, si es equivocada, nos puede causar muchos problemas y sufrimientos. Entonces, a veces una puesta a punto de la propia filosofía, que es personal e intransferible, puede ser interesante. Entonces, son cuestiones de las que podemos hablar. Aquí no hay tema cerrado.
También creo que en este primer capítulo, o por lo menos correspondería, sí, porque yo he reducido mucho respecto del texto de la UNED, hablamos de los interrogantes filosóficos. Incluso yo hablaba del interrogante filosófico fundamental, ya llegaba a este proceso, lo hemos hecho aquí en este seminario, y llegamos a la conclusión de que el interrogante filosófico fundamental era aquel que interroga o indaga acerca del sentido de nuestra existencia. La pregunta por el sentido. Había aquel librito tan, ¿cómo se llama? El hombre en busca de sentido, ¿cómo es que se llama? De Frank, ¿no? Víctor Frank. El hombre en busca de sentido. Se consigue y es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante ese libro y ese planteamiento. Porque la pregunta por el sentido es una pregunta muy importante, pero más importante es la respuesta. Y depende cómo planteemos la pregunta y en qué término, probablemente nunca podamos responderla. Hemos dicho muchas veces aquí, no quiero yo hablar mucho, que somos buscadores de sentido. Y cuando hemos desarrollado la cuestión qué significa pensar en otras sesiones del seminario y en el libro mío anterior y demás, realmente pensar es pensar en el sentido, es buscar el sentido. Pero cuando hablábamos de esto, decíamos que, y yo comparaba con el poema de Machado, si buscar el sentido, pensar es buscar el sentido, o sea, es caminar, realmente el sentido que se encuentra es el camino mismo que estamos realizando. Por eso, buscar el sentido es encontrar el sentido, porque si uno busca el sentido con sentido, encuentra el sentido, que es el que somos buscadores de sentido. Ya tiene sentido. Si somos buscadores de sentido, y esto tiene que ver con muchas de las cualidades que hablábamos para la filosofía y para el filósofo, la capacidad de asombro, la capacidad de admiración. Aristóteles decía la admiración es la causa del filosofar. Ya si vamos profundizando en esto, vamos desarrollando un aspecto de nuestra inteligencia vital, ¿no? Para no confundir con la inteligencia en términos generales, que la vamos ejercitando, porque queremos realmente, pero no de una manera puramente teórica, sino una manera que nos permita vivir mejor, en pos de esa felicidad que tenemos que definirla. ¿Qué quiere decir? Yo digo por ahí, es imposible ser feliz en una sociedad de gente infeliz, ¿no? No se puede ser feliz en medio de la infelicidad ajena, mucho menos produciendo la infelicidad ajena. Entonces, la pregunta por el sentido de por sí ya otorga sentido a nuestra vida. Y es ahí donde se palpa de una manera más clara aquello que hemos dicho muchas veces aquí, de que todos somos filósofos. Esto está ya dicho, está escrito en muchos sitios, yo mismo, otras personas. Llama la atención porque se trata de que ejercitemos. Así como en lógica vamos a tratar de ejercitar nuestra capacidad deductiva, aquí también vamos a tratar de ejercitar nuestra actividad filosófica. Es muy ambicioso y exigente este seminario de este curso. Porque además todo lo que vamos a hablar vamos a entenderlo. Aquí la dificultad no va a estar en no entender un concepto o a un filósofo, una escuela, sino la dificultad va a estar la relación que hay entre lo que descubramos y nuestro propio compromiso con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuándo surge la pregunta por el sentido? A mí me gusta que la tengamos identificada, por favor. Porque cuando yo decía que al pensar que yo me refería no era elucubrar, fantasear a contenidos de conciencia, a razonar, a deducir, al pensamiento lógico, yo me estaba refiriendo a un tipo de pensar, y ahí me apoyaba en Heidegger en qué significa pensar, que quería que todos identificáramos. Mira, yo no voy a descubrir la pólvora, se trata de eso, Ni siquiera pretendo enseñar nada nuevo, se trata de traer cosas aquí para que podamos dialogar acerca de ellas.
y salir fortalecidos. Yo sí tengo esa ambición de salir fortalecido. Precisamente porque estamos en una situación de vulnerabilidad, tenemos que fomentar el poder fortalecernos en ciertas cuestiones. Es cuando dice alguien, me duele no sé qué, pues ejercita el músculo. Tienes mala articulación, ejercita los músculos, que no te la hagan trabajar tanto y vas a sufrir menos. Pues de eso se trata, ¿eh? Y esto funciona, pero esto no estamos hablando de autoayuda, estamos hablando de, en todo caso, una reflexión que nos puede mejorar. Vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos pensado que la vida no tiene sentido? A ver, estos son disparates, ¿no? Es un disparate. Cuando conocemos datos de matanzas, datos de gente que se muere de hambre mientras nosotros tiramos la comida, gente que consumimos y compramos por un precio ridículo prendas de vestir que están fabricadas por niños esclavos en Asia. ¿Cuántas veces hemos pensado esto no tiene ningún sentido? No digamos nada cuando me siento frustrado en el trabajo o llego a la edad de jubilación y ¿esto para qué? Y resulta que me he jubilado, resulta que ya mi familia que yo he fundado ha volado. Ya no es el síndrome del nido vacío, porque eso se pasa cuando realmente se te va un hijo. No. Ahora es un síndrome mucho peor. Es estamos lindando con la soledad de la persona mayor. Uno de los grandes problemas, decía el padre ¿cómo se llama? Siempre el padre famoso que se dedica a los mayores. Padre Ángel. Padre Ángel. Padre Ángel, él siempre comenta que lo peor que le pasa a las personas mayores es la soledad, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, ya hemos respondido a la pregunta por el sentido cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, no digamos nada cuando estamos al borde de la depresión o en la propia depresión. O sea, nada tiene sentido. Y nada tiene sentido y ni siquiera hay esperanza. Bueno, esa situación es dura, y se experimenta porque mientras estamos en la vorágine de formar una familia, del trabajo, de mantener el trabajo, de pagar la hipoteca y todo este tipo de cosas, estamos como aturdidos. No es que le encontremos sentido a las cosas, estamos como aturdidos. Pero cuando llegamos a este sosiego, vemos si realmente lo que hemos sembrado o la línea de vida que hemos tenido ha llevado a alguna parte, ¿no? Sartre decía que el infierno son los otros, en esa horita que se llama A Puerta Cerrada. Yo muchas veces he pensado, por supuesto, el infierno es una metáfora, pero que el verdadero infierno es esos años, algunos dicen son ciertos últimos instantes de la vida, pero yo diría que son más que instantes, en donde realmente podemos considerar que nos hemos equivocado, o sentirnos vacíos, o sentirnos solos, no digamos nada, si a eso se une la enfermedad, etc. O sea, la ausencia de sentido tiene que ver con la pregunta por el sentido. Hay veces, sin embargo, que parece que todo tiene sentido, ¿no? También a estas edades, pero también cuando nos enamoramos, nacen nuestros hijos tienen determinados... por fin hemos conseguido ver cómo son felices o que están bien, están plenos, tienen un buen trabajo, una vida adecuada en el sentido, no solo materialmente, sino son gente solidaria, gente de bien, ¿no? Cuando realmente puedo yo comprobar que si me he preparado para la media maratón, pues la puedo correr. O cuando somos capaces de superar, de cumplir metas deportivas, metas intelectuales. En la UNED hay gente que estudia, yo he tenido alumnos, así como aquí, o más mayores, estudiando carreras completas, y se examinan y sacan un título. Más se ponen nerviosos, por supuesto, quedan con los compañeros para estudiar y para mirar apuntes, y se convierten a veces como en jóvenes, ¿no? Felizmente. Y yo muchas veces decía, si yo no estuviera de este lado, estaría en aquel, ¿no? Esto es algo parecido, realmente. Bueno, pues estos retos, por ejemplo, aparte de que podemos demostrar
podemos entender más la lógica en lo que hacíamos la hora anterior. También se puede demostrar que somos aptos para la lógica. Aquí yo demostraría, y lo he demostrado ya en alguna oportunidad, que cojamos a la persona de la edad que sea, sin formación en estas disciplinas formales, porque si hay uno que estudia matemáticas, ciencias exactas, qué sé yo, ingeniería informática, estas cosas, saben mucho de lógica. Pues seguimos siendo capaces de poder empezar a entender estas cuestiones y de poder operar, como si tuviéramos 15 años. Yo por ahí digo, podemos hasta enamorarnos. Alguna película, alguna novela, personas adultas que están... no es para mitigar la soledad, porque sería muy interesante tratar el tema del amor en esta época, ¿no? En esta época otoñal de algunas personas. Si no hemos llegado con demasiadas heridas y demasiado desencantados. Una vez haciendo yo un trabajo, por cierto tengo un libro que nunca lo publiqué, sobre Benedetto Croce, leyéndolo en italiano, en un italiano muy difícil, muy elegante y muy rebuscado al mismo tiempo, un italiano que no es súper antiguo, pero sí de 100 años atrás o 80. Yo estaba leyendo todo esto, ha escrito muchísimo, este hombre vivió como 100 años, y en un momento dado Benedetto Croce, punto aparte, dice, ¿y el amor? Dice, ¿qué tiene que ver esto? Digo, pero además es un ser humano, porque estaba hablando de la lógica crociana que se les trae, que no es esta lógica. Y dice, en cuanto al amor, dice él, el amor es eterno. Las historias de amor, no. Es un historicista y además es una especie de Hegel italiano, donde el eterno es la totalidad, ¿no? de la idea, la totalidad de la historia, etc. Las historias de amor, no. Pero aquí me dejó... Lo importante es que cuando se termine a una tenga ganas de empezar otra. Porque eso quiere decir que la cosa ha estado bien. Entonces, el amor sería la realización en el amor, en varias historias de amor, pero siempre y cuando sean todas válidas, y aunque la historia como tal termine, pues haya sido plena, y que te deje con ganas de... Imaginaos que si... No sé cuál habrá sido la vida personal de este señor, que murió a los 100 años, creo, o algo así, ¿no? 99. Pero bueno, tiene que ver. La pregunta por el sentido sigue siendo la pregunta fundamental, pero aparece bajo otras formulaciones. Yo digo por ahí que la pregunta por el sentido solo surge en las situaciones límite. El concepto de situación límite. Si yo le llamaba a la pregunta por el sentido, la búsqueda del sentido, el pensar, que utilizaba el infinitivo, decía que no pensamos continuamente, y mejor que pensemos lo menos posible, menos mal. Imaginaos que nos pasáramos la vida pensando, en el sentido de esta estatua del pensador de Rodin. Pensar sería una barbaridad, ¿eh? Eso sería una burrada. Nosotros podemos pasar fantaseando, planeando unas vacaciones, viendo cómo me las arreglo para pagar una hipoteca, pensando. Nosotros tenemos continuamente actividades de conciencia que no descansan nada, ni en el sueño mientras dormimos. Pero pensar, en el sentido de cuestionar, es terrible. Debe ser, qué bien que no pensamos continuamente. Ya os decía yo la semana pasada que lo que tiene esta lógica es que es muy refrescante porque no pensamos. En cuanto entendamos 4 cosas vamos a calcular, vamos a jugar, pero no vamos a pensar. Pensar es pensar, como diría Heidegger, en lo que hay que pensar, en lo grave. ¿Qué es lo grave? Que todavía no pensamos. ¿Qué es lo grave de nuestra época grave? Que Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos enterado. Esto es pensar, o sea, es la pregunta por el sentido, digamos, en la connotación más profunda.
Pero eso surge en las situaciones límite. Yo esta mañana, que me levanté muy pronto, si por ahí veis, ojalá que nos despierte, porque yo me levanto últimamente como a las 5, pues me asaltaban pensamientos. Hay horas que nos asaltan ciertas cuestiones que tocan a esas situaciones límite. Y a veces los mejores recuerdos son los peores, como diría Schopenhauer, ¿no? Los que nos hacen sufrir son los buenos recuerdos, no los malos. Si entramos en el debate podrán salir ejemplos de esto. Bueno, ¿quién no ha tenido situaciones límites de lo que estamos aquí? La muerte de un ser querido, padres, hijos, hermanos, amigos, la muerte de personas jóvenes, pero qué absurdo, y ayer estaba tan contento y de repente lo pilla un autobús, el propio de año que se murió tan joven, ¿no? Me imagino que su entorno, e incluso los que lo conocieron en la universidad, dijo, te quedas como anonadado, ¿no? No siempre, ¿qué pasó? No siempre la situación límite es mala, puede ser buena. Todo aquello que signifique que yo consigo metas, que consigo objetivos, que cumplo con aquello que me he comprometido. Hablaba del amor, pero hablaba de estas cosas. Bueno, pues pensamos en eso. Todos nosotros hemos vivido, no una vez, muchas veces, situaciones límite, hemos pasado o estamos en situaciones. No es lo mismo, la situación límite es algo que un poco te despierta y te golpea, en el buen sentido o en el malo. Luego uno se puede instalar, por ejemplo, nosotros tenemos un tema sobre la enfermedad. Con nosotros queremos hablar de enfermedad, de la muerte, en fin, me imagino que el índice lo habréis visto. Bueno, la enfermedad te golpea, pero luego te instalas en ella y dentro de lo que cabe te vas moviendo. O sea, no tiene por qué ser la hecatombe. Pero hay enfermedades, esto es muy importante también, que hay gente que la liquida, se autoanula, y otros que dicen no. Se usa una expresión mucho, tienes que luchar. ¿Esto qué querrá decir? Yo pensaba, ¿qué quiere decir esto? Y además los amigos te dicen, lucha. Sí, sí. A ver, ¿qué me estás diciendo? Pues ese luchar, aunque no utilicemos el término, es vivir. Y la vida es antagónica a la muerte. Y entonces se puede prolongar, pero no en una especie de arte de magia o de prestidigitación. No. Porque no hay que conceder el deterioro. En la enfermedad nos instalamos. Y las personas, algunos de nosotros, a las edades que tenemos con nuestros achaques, sabemos muy bien lo que eso significa. Y se puede casi anular, siempre y cuando no haya dolor. Ya hablaremos del dolor, ese dolor que hay que calmarlo como sea. Me refiero a dolor. Bueno, pues todos nosotros hemos pasado por situaciones límite y es el momento donde ejercemos más nuestra condición humana. Esto es un ser humano, porque nosotros tenemos la capacidad, siempre hemos tenido la capacidad de construir nuestra existencia hasta un cierto punto, claro. No es lo mismo construir nuestra existencia que si nacemos en Tres Cantos, que si nacemos en una aldea de Perú o de Guatemala o de Haití. No es lo mismo, porque hay la importancia del entorno. Pero en esa línea pues analizaremos cosas. En los textos, bueno, ya haré una mínima introducción. Otro elemento importante, yo me refiero en este primer apartado, es que tomar conciencia de que estas cosas no solo se estudian en la universidad, porque en la universidad el estudio de la filosofía se puede convertir en algo academicista. En mis épocas se hablaba de cientificismo. A ver, yo creo que la filosofía, que en eso estamos,
siempre he dicho, debe salir a la calle. Bueno, aquí estamos en la calle, somos la calle, o sea, no somos, hemos salido de los claustros, ¿no?, para que realmente pueda incidir en una mejora del ciudadano, para que obtengamos recursos para poder construir mejor nuestra vida y de ese modo también construir mejor la sociedad a la cual pertenecemos. Las sociedades sanas, justas y equitativas están conformadas por individuos sanos, justos y equitativos. No se puede empezar por arriba, cambiar las estructuras si no cambian las personas. Esto es todo un tema de debate. Yo apuesto por el individuo, porque nosotros, está en nuestras manos el individuo que soy yo, y los individuos que tengo a mi alrededor, y por supuesto todas las participaciones en la construcción de la polis, las participaciones políticas que están a nuestro alcance dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Pero hacemos política no solo si pertenecemos a un partido político o depositamos un voto en una urna. Esto que hacemos aquí es política. Yo hago política, porque esto va dirigido a miembros de la polis, a la cual yo pertenezco, de la sociedad. Esto es política. Y es política militante, y en muchos casos bastante subversiva, porque creo que debemos ser subversivos, porque como nos han engañado tanto, sobre todo a los de nuestras generaciones, tanto nos han engañado, que es mejor desaprender para quedarnos lo más ligeros de equipaje y poder reconstruir o construir una filosofía para nosotros y para los demás mucho más placentera, halagüeña y efectiva. No quiere decir placentera en el sentido de vivir en un mundo feliz, ¿no? En el sentido de sentirnos, porque el mejor placer viene del cumplimiento de nuestro deber, de ahí surge el mayor placer. Y el cumplimiento de nuestro deber es muchas cosas, también hablaremos. Bueno, entonces, no estoy en contra de la filosofía académica, yo mismo soy un producto de mis estudios, pero sí estoy en contra de la desviación de lo académico, que es academicismo. Esto lo digo aquí, pero hay algunos sectores que esto es muy pertinente decirlo. Bueno, aquí las verdades, y además podemos también hacer un ejercicio. Aquí a lo mejor hasta esto se podría empezar a llamar taller, ¿no? Es un seminario, pero tiene una parte de taller. Me preguntaba Marisa, ¿a qué hora es el taller? Bueno, si taller es... No, está bien. Si taller es, digamos, entrar, construir, unir piezas, hacer cosas y con nosotros mismos, esto es ya, podría ser hasta un taller. Mirad, el sentido de la verdad. Verdad para nosotros, si nos ponemos de acuerdo, va a ser aquellos que todos nosotros consideramos verdaderos. Esta es una primera instancia o un primer nivel de la verdad. Verdad es lo que este grupito vaya considerando como podamos ir compartiendo. Por supuesto, admitiendo los matices y los, como yo le llamo a veces, los diversos relatos o las diversas maneras de formular. Pero qué interesante es una visión intersubjetiva de la verdad, o mejor dicho, la verdad misma es intersubjetiva. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues funciona, mira, lo que acabo de decir. Oye, a ti te pasa lo mismo, ¿y cómo lo has arreglado? ¿Y qué pasó con tu hijo? ¿Y cómo te las arreglaste? ¿Y qué va a pasar ahora? Esta es la verdad que yo creo que nos podemos poner de acuerdo, y si hay alguien que se salga de esto, que lo diga y a ver cómo lo convencemos de que es absolutamente nefasto ser fascista. Ya podemos decir las cosas que no nos gustan. Nos vamos a poner de acuerdo en lo que no nos gusta, que es horroroso no cuidar el medio y tirar porquería en estos jardines y en estas que es, no sé, y podemos poner de acuerdo en las cosas que son detestables, pero también tenemos que ponernos de acuerdo de qué manera nosotros podemos contribuir a una sociedad más justa. Esta es una manera, o sea, asistir aquí todos los miércoles, desde hace ya 4 años y pico, es una manera de ser nosotros mejores y de, por lo tanto, por supuesto, seremos mejores en nuestro entorno. La verdad, siempre digo yo, la construimos entre todos. Pero no solo la verdad
la verdad existencial o la verdad ética o moral, también la verdad científica. No existen ciencias exactas, verdades absolutas en la ciencia. Ya se encargó Isaac Newton de separar la física de la metafísica, que es uno de los textos también de Kant, de los que hemos puesto. Bueno, entonces se trata de ir construyendo nuestras verdades. No os extrañe que poco a poco tengamos un diálogo, bueno, ya ha pasado, ¿no? Que no extrañe, un diálogo más fecundo, más productivo entre todos nosotros. Han surgido amistades importantes. Bueno, hemos insistido mucho en la amistad como un logro. Ser amigos. Yo tengo auténticos amigos aquí. Tengo de todos, la gente con la que trabajo y con la que estamos, pues, simpatía, veo que hay empatía también, de que hay un buen ambiente, y luego tengo algunos que han dado un paso al frente o hemos dado paso al frente con los que yo me apoyo mucho. Este trabajo que yo hago tiene varias claves, ¿no? Uno es que vosotros me motiváis porque tiráis de mí. El mero hecho que asistáis o que me miráis como miráis, tiráis de mí. Y luego aquí hay algunas personitas que me han apoyado mucho desde cuestiones técnicas y materiales efectivas hasta momentos malos, hasta momentos malos. Yo no soy tonto en este sentido. Yo si necesito, pido un poquito, pero pido, porque a veces las cargas no se las puede sobrellevar solo. Entonces yo he recurrido, a mí me han ayudado mucho personas que están aquí, desde conseguirme una casa, a Luis siempre lo digo, porque ha sido el origen de estar aquí, el físico, material, es Luis Martínez de Tejada, que me trae aquí un día y que luego yo tengo la posibilidad de elegir dónde voy a vivir, porque necesitaba cambiarme para estar más cerca de Madrid, de la capital, y yo, basta que se me ocurrió decir que me quería venir aquí, porque me pareció estupendo tener esa posibilidad. Al día siguiente Luis ya me había conseguido este contacto y que... Entonces, aquí no puedes pedir las cosas, yo no puedo pedir las cosas demasiado porque me las conceden. Todavía no hemos conseguido